Hola, mi nombre es Jessica Bass y soy alumna del máster de profesorado de la Universidad Miguel Hernández. Este es el videotutorial del Pechacucha que he realizado para la asignatura de TICS y va relacionado con la voz pasiva en inglés, el uso de la voz pasiva, ¿vale? En este caso he trabajado sobre todo con los usos de la voz pasiva, que es muy importante conocerlos antes de saber cómo construirla. Los usos más principales serían cuando el sujeto es desconocido o no nos importa, luego para utilizar lo que es la cortesía, evitar culpar a alguien directamente, y luego en el registro formal. En castellano, por ejemplo, es muy común utilizar el estilo imperativo, el modo imperativo, pero en inglés, además del modo imperativo, se utiliza la voz pasiva en cuanto a cartelería y demás. Hemos trabajado la construcción de la pasiva con tiempos simples porque es lo que indica el currículum de tercero de secundaria según la LOMCE, la legislación. Entonces, sería la construcción tanto con presente simple, pasado simple y luego pues con alguno de los futuros para ver y trabajar con lo que es la formación de la pasiva. El proceso de transformación es muy sencillito y con unas flechas se puede conocer cómo funciona la transformación de una oración de activa a pasiva. Otro punto muy importante con el que he trabajado en mi presentación es con el uso del complemento agente. En la lengua castellana sí que lo utilizamos mucho a la hora de hablar y utilizar el modo pasivo, pero en inglés, como el sujeto que realiza la acción en la pasiva no es importante, sino que lo que nos importa es conocer la acción, lo que se tiende es a omitirlo. En caso de especificarlo, en castellano va introducido por la preposición por y luego un sintagma nominal, y en inglés equivaldría a la preposición by y iría seguido también del sintagma nominal, que sería en la activa el sujeto y en pasiva pasaría a ser un complemento agente. Pero me reitero en que en inglés el sujeto que realiza la acción no es importante y como sería ese complemento agente lo que se hace es omitirlo la mayoría de las veces. Luego también he trabajado con las oraciones activas cuando hay dos objetos. ¿Cómo se pasan a pasiva? Normalmente lo que ocurre es que una de ellas pasa a ser el sujeto paciente de la oración pasiva y el otro objeto se quedaría tal cual. Lo que sí hay que tener cuidado es con el objeto indirecto, que es el que suele sufrir alguna transformación pequeña. Pero para ello es importante conocer cómo funcionan los pronombres de sujeto y sus correspondientes de objeto. Y bueno, y creo que eso sería todo, ¿vale? Lo que me gustaría conocer es vuestra opinión, porque la pasiva yo creo que en inglés tiene mucha importancia y ocurre que no siempre los alumnos saben ver la aplicabilidad real que tiene este aspecto gramatical. Y luego otro punto que es ¿por qué consideran la pasiva algo difícil dentro de la gramática del inglés? Cuando vemos que explicado de un modo sencillo puede resultar también muy fácil de entender, ¿vale? Entonces, ¿me das tu opinión, María? A ver, un segundito que te pase a pantalla. Sí, pues bueno, mi opinión es lo que comentabas tú, que sí que es verdad que en español parece que la pasiva se utilice menos y se tenga más en cuenta el imperativo a la hora de hacer las oraciones. Creo que en cambio la pasiva creo que sí que se utiliza bastante en el lenguaje político, dado que cuando se hacen una serie de conferencias o cuando los políticos están hablando siempre prestan mucha más atención a lo que es la acción y lo que quieren hacer más que a lo que a quién lo va a hacer, ¿no? Por si acaso después no le quieren dar esa importancia a la persona. Y bueno, en caso del inglés sí que es cierto que se aplica mucho más la pasiva que el imperativo. Es totalmente al contrario que aquí. Claro. A ver si podemos pasar con... Con Javi. Bueno, pues Javi, cuéntanos tu opinión respecto a lo que os he comentado.
Pues desde el punto de vista estructural, la verdad es que yo pienso que hay algunos matices que los alumnos entienden bien y otros que les cuesta un poquito más, especialmente en el doble objeto, cuando existe doble objeto. Hay que explicarlo varias veces porque muchas veces confunden el uso de las preposiciones que se tienen que utilizar para cuál puede ser el complemento indirecto y cuál puede ser el complemento agente. Entonces, ahí yo, por ejemplo, suelo hacer bastante hincapié para evitar todos los problemas que suelen surgir. Y luego, desde el aspecto del uso, vosotros estabas comentando el lenguaje político, el lenguaje un poco así más formal, y yo quería hacer también una mención a la cuestión del lenguaje periodístico, porque en muchos periódicos, sobre todo a nivel deportivo, se utiliza mucho la pasiva y especialmente el uso del infinitivo, la pasiva con formas de infinitivo, para hacer algún tipo de referencia en relación a situaciones de futuro, etcétera. Entonces, ese uso concreto, muchas veces a la hora de traducir el titular de un periódico en castellano es bastante complejo para los alumnos. Entonces, eso puede ser una manera interesante también de que entiendan cómo se utiliza en el día a día el uso de la pasiva. Muy bien. Pues chicos, muchas gracias por colaborar en la presentación, en el video tutorial. De nada.